se cumple una semana de la trágica muerte de Alan García y por supuesto la onda expansiva de esta desaparición tiene y tendrá todavía efectos, todavía como les digo, por conocer. En inmediato, hoy se ha realizado el segundo día del interrogatorio a Jorge Barata. Recordemos pues que la decisión del suicidio de Alan García se da en el momento en que van a cumplir una detención preliminar se supone que había pues aparecido evidencia que vinculaba a su secretario o a su ex secretario personal Luis Nava con la entrega de aproximadamente 4 millones de dólares por parte de Odebrecht. Ahí, en ese momento, es que el fiscal José Domingo Pérez decide pues esta medida, ¿no? Esta medida drástica, y García, que bueno, había dicho por todas partes que él no se iba a ir detenido, toma esta decisión. Hoy, como les digo, se ha dado una segunda jornada de declaraciones que ya entra más directamente en el caso que nos concierne, en el caso que finalmente terminó por precipitar el suicidio de Alan García. Y la excongresista ministra Nidia Vilches se encuentra con nosotros, le damos la bienvenida porque ella además viene de una reunión con la dirigencia prista, donde primero nos va a contar qué es lo que se ha discutido sobre lo que ha ocurrido hoy en Curitiba. ¿Cómo está, Nidia? Nuestras condolencias, se las repito, no nos habíamos visto en esta semana tan difícil para el pueblo aprista y tan compleja para el país. Gracias, Enrique, por la invitación y agradecerte también por habernos visitado en la Casa del Pueblo, dando las condolencias. Conociste al presidente, lo has acompañado en algún momento, lo has entrevistado al presidente, de manera que, como tú muy bien has expresado, son 7 días de la partida del presidente Alan García. Y tenemos justamente el motivo por el cual la Fiscalía acelera y ordena antes que Barata hablara. Muy bien, hablemos ahora sobre las declaraciones de Barata. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho para luego entrar a los puntos? En primer lugar, nosotros debemos resaltar la satisfacción que tenemos de Barata de haber afirmado que nunca entregó dinero alguno a Alan García. Nunca hablaron de nada irregular y nunca entregaron dinero a efecto de campaña u otros conceptos. Para quedar bien claro, Alan García sustentó esto en vida. Estos dichos venían ya de hace varios meses, hoy lo están corroborando y lo ha hecho y lo ha ratificado Barata en su intervención de ayer. Y para ello incluso el abogado Reina, en una conversación muy coloquial, ya saliendo de la audiencia el día de ayer, tiene una conversación muy sincera y graba esta conversación donde el señor Barata ratifica que no le dio dinero a Alan García. Nunca le pidió, ni menos hablaron de cosas ilegales. De repente los amigos de la producción, los compañeros de la producción nos pueden ayudar a pasar ese audio, nos van avisando. Entonces, bueno, Reina ha grabado esto, pero luego Kaufman, el abogado de Jorge Barata, ha señalado que esta es una conducta antiética y que es casi pues un delito, según lo ha afirmado. Reina efectivamente lo graba. Y según el fiscal Rafael Vela ha reconocido que se dio un incidente porque lo han acusado a Reina pues de querer manipular a un testigo. ¿Qué responden a eso? Bueno, si hubiese sido esto en el contexto de la audiencia, donde lo amenaza y le dice que debe decir lo que quiere escuchar Reina, podría el fiscal decir que lo están coaccionando. Esto ha sido como que si tú y yo salimos del canal y te pregunto, te digo, tú me dices, entonces yo grabo, pero es una conversación coloquial. No hay quien esté obligando a decir nada. Esta es una conversación coloquial. Barata dice en ese momento que sí, él nunca me pidió nada. ¿Tenemos el audio? ¿Lo podemos escuchar? Por favor. ¿Sí? Ahorita vamos a escucharlo, pero Barata dice pues que efectivamente él nunca le pidió nada directamente. Pero esta declaración de Barata contrasta, o esto que le dice a Reina, contrasta con algunos pasajes de lo que hemos sabido, no tenemos todavía las transcripciones, pero de lo que hemos sabido, de lo que Barata, digamos, declara oficialmente. Él dice que, bueno, conoce a Nava por intermedio de Luis Alba Castro, ¿no? A quien ha señalado que efectivamente Luis Alba Castro le entrega el dinero para la campaña del 2006, ¿no?
y que Nava le pide 3 millones de dólares para seguir avanzando las obras que venían del gobierno de Alejandro Toledo. Dice además que García sabía de las coimas que le había pagado Alejandro Toledo y que afortunadamente para Barata no hizo nada. Entonces, hay de todas maneras informaciones que nos dejan interrogantes. Dos cosas. Nidia Vilches, sobre lo que habría sido pues el papel del expresidente Alan García. Dos temas muy concretos. Hasta ayer se ratifica el señor Barata de que en ningún momento entregó dinero alguno a Alan García. Por tanto, la frase de otros se venden, yo no, que decía Alan García, cierto. Porque ayer se vio tema de financiamiento de campañas. Y ahí es donde sale que se habría entregado a Lucho Alba $100.000 para el financiamiento de la campaña. Pero cuando le dicen, le preguntan, ¿a usted le consta que le entregaron a Alan García? Él no puede decir si llegó a Alan García, pero dice ser de esa manera. Lucho Alba ha negado, porque ya fue a la fiscalía, ha negado que esto haya sucedido, de tal manera que tendrán que corroborar. Debo mencionar también, Lucho Alba ha sido nuestro secretario general, él ha solicitado licencia del partido en febrero del año pasado. Y en todo este proceso lo está siguiendo juntamente con sus abogados, de tal manera que corroborará en el dicho por Lucho Alba. Segundo punto, sobre las entregas de dinero al secretario, a Nava. Y eso se ha producido el día de hoy, cuando en toda la audiencia los fiscales hablaron, preguntaron 3 horas sobre Alan García, a Barata. E incluso aquí denunciamos cuando incluso el mismo fiscal pone palabras en la boca del propio Barata. ¿Cuál fiscal, José Cuando, Domingo Pérez? por ejemplo, en algún momento, cuando decían Chalán, ¿por qué tenía el concepto de Chalán? Porque le gustaban los caballos. Y ahí uno de los fiscales, Alan, el fiscal le dice, entonces, ¿quién habla de caballo loco? ¿Quién conoce? ¿En Brasil conocen? Entonces, le pusieron eso. Habría que ver cómo se dice caballo loco en portugués. Felizmente hay grabaciones y felizmente estuvieron algunos de nuestros abogados para verificar en qué momento y con qué insidia fueron dando las cosas. ¿Eso ha sido hoy o ayer? Hoy día, porque hoy día se han visto Reina no las entró obras. hoy, ¿no? Reina no, porque ya no estaba. Aurelio Pastor. Por supuesto, estuvo Aurelio Pastor y es el que tiene los detalles de todo lo que ha sucedido el día de hoy. Entonces pasa este interrogatorio y de ahí no los dejan preguntar a los abogados. Y cuando formula la pregunta Aurelio Pastor sobre el presidente Alan García, le dicen no se puede hacer ninguna pregunta sobre Alan García. Entonces, 3 horas se fueron ellos preguntando sobre Alan García y nuestro abogado no pudo preguntar para precisar, porque han sido declaraciones muy genéricas. Tal vez con la repregunta que hizo Aurelio Pastor se podía precisar. Ahora, sí, hay que precisar porque cuando dice el señor Barata que Atala y Nava eran los Maiman de Alan García, bueno, ahí también podría dar a entender que son los intermediarios. El caso de Maiman, el caso de Joseph Maiman con Alejandro Toledo, bueno, o sea, el señor era su testaferro para recibir las cosas. Perdón, Barata no dice que son los Maiman. ¿Qué dice? El fiscal le pregunta, o sea, Nava y tal eran los Maiman de Toledo para con Alan García. Y responde, por favor. Sí. Entonces, ¿quién pone las palabras sobre lo que va a declarar Barata? Mira, 2 días totalmente a nosotros nos preocupa, incluso por la propia declaración del abogado de Barata. Se enleona por la grabación que suelta el abogado Reina, donde Barata dice, nunca le entregué dinero, jamás me pidió nada irregular, tampoco hablamos de nada irregular. Se enleona. Creo entender que está defendiendo, porque el abogado lo paga la empresa, no lo paga Barata, lo paga la empresa. Y aquí cobra bien. Por supuesto, y aquí en el fondo creo que hay intereses reales para con la empresa Odebrecht. Ahora, el tema para ir aclarando de lo que ustedes saben, ¿ya?
cuando se supone, porque insisto, hay que insistir a los televidentes, hasta ahora no tenemos transcripciones como tal, están los trascendidos que han entregado los medios y de otro lado los abogados que han podido estar presentes también están pues dando su versión de lo que allí aconteció. El único audio como tal es el que hemos comentado con la señora Vilches, que es este diálogo coloquial donde hemos escuchado que efectivamente Barata dice textualmente que que García no le pidió dinero. Ok. Hay otra parte donde se supone que Barata dice que Maiman solo pudo, Maiman Nava solo pudo ejercer influencia, ¿no? Usando el nombre de García, porque un secretario de la presidencia no tiene pues responsabilidad funcional. ¿Qué sabemos de esa parte? ¿Qué le han dicho los abogados? Lo que necesitamos nosotros conocer es directamente en los momentos, y lo habrá declarado Barata seguramente en ese día, el segundo día, en qué circunstancias, en qué momento, las entregas que se hizo a Nava. Yo puedo utilizar tu nombre y voy donde un amigo en común y le digo, mira, Enrique me ha pedido que te diga, dame. Entonces, acá no sé si tenemos el audio, pero bueno. Sí, por favor. Ahí está la transcripción. A ver, vamos a escucharlo. Espero que hable usted con la verdad. Y este es mi compromiso con la verdad. Y él sabe de eso, que nunca me pidió nada. Y eso es lo que voy a decir. Esa es la parte central de lo que Barata Así dice, es. ¿no? Más que nos interese donde lo que Reina dice. contundentemente dice, nunca le entregué, tampoco me Ahora, pidió. pero puede darse, Nidia Vilches, puede darse también el hecho de que, a ver, el señor Nava había tenido problemas con la justicia en el primer gobierno aprista. Fue uno de los pocos que creo que fue incluso preso por el caso Mutual Perú. ¿Por qué Alan García lo lleva de secretario personal? Escudriñemos un poquito Bueno, yo no te puedo responder, razones. yo no te puedo responder en ese tema porque no soy Alan García, él ya no está con nosotros. No, evidentemente, Lo que sí deberíamos es exigir la declaración exacta que haga Nava. De esta manera asuma su responsabilidad si alguien lo está imputando. Todo aquel que está siendo imputado y tenga alguna prueba, que responda por lo que ha recibido o ha gestionado. No olvidemos que la responsabilidad penal son individuales, de tal manera que requerimos, el país requiere que quienes son los que estando en una función pública han aprovechado esa función y se han enriquecido con nuestros impuestos. Porque los pagos hechos a Nava, pues todo indica que se dieron, ¿no? O sea, ellos han presentado la información esta de los webs encriptados, de los sistemas encriptados, no Drowsy y MyWebDay, y aparentemente estos pagos de 3 millones se dieron, y mañana vamos a ver si las versiones preliminares que habían entregado Odebrecht a la Fiscalía se cumplen también, en el sentido que este famoso caso del señor Atala habría sido también plata en realidad para Nava, ¿no? Que el señor Atala habría sido una suerte de testaferro para Nava en esta historia del $1,500,000, que en un momento se dijo pues que era un terreno familiar del señor Atala que había sido finalmente vendido a Odebrecht, ¿no? Atala y Nava tendrán que esclarecer lo que a ellos se les impute en forma directa. Y de esta manera nosotros nos ratificamos que en esta audiencia o audiencias de estos 3 días ratifican la no $1,500,000. Barata directamente menciona que nunca entregó dádiva alguna a Alan García, ni él le pidió. A ver, aquí hay uno de los tweets de IDL Reporteros, dice: Jorge Barata explicó a los fiscales que le puso el seudónimo Chalán a Luis Nava porque era el domador de caballos de paso. El que cuida a caballo loco, dijo Barata en referencia al expresidente Alan García. ¿Eso fue lo que dijo Barata según? Lo segundo se lo puso el fiscal, y en la pregunta, y veremos en la transcripción que tenga. O sea, lo de el cuidador de caballo loco. Porque digamos que hay una diferencia entre un caballo de paso y un caballo loco, ¿no? O sea, precisamente el caballo. Lamentablemente, estas frases que traen, se lo ha puesto directamente, y lo vamos a verificar cuando salgan los audios de esa audiencia. Vuelvo, durante el interrogatorio Jorge Barata indicó a los fiscales que Luis Nava y Miguel Atala fueron los Maiman de Alan García. Usted dice entonces que esto viene en la pregunta Por del supuesto, fiscal viene en la pregunta del fiscal, y lo único que hace Barata es, bueno... Barata dijo que conversaba con mucha regularidad con García, que viajaban juntos a inauguraciones de obra y que almorzaban de vez en cuando. Seguramente, seguramente. Bueno, en su momento eso quedó registrado, ahora, incluso las visitas. Y eso no es nada ilegal porque está dentro de la agenda del presidente. No es nada irregular. No es nada irregular que quien está construyendo una u otra obra. Lo que aquí estamos a esclarecer, quienes se enriquecieron con los dineros del pueblo. Y de esta manera
tengamos en el país los nombres de quienes hicieron uso y abuso de la función Nidia pública. Vilches, sí, es difícil esta situación que se está pasando, pero si Alan García era inocente, ¿por qué terminar con su vida? Usted que lo conoció tanto. Realmente nosotros no podemos valorar la decisión que él toma. Lo que nosotros estamos valorando es el honor con el cual él parte, el 2 veces presidente, de salvar a su familia y al partido de una prisa que tenía el Ministerio Público de tenerlo a Alan García seguramente enmarrocado y visto hacia todo el país. ¿Por qué no lo detuvieron en la audiencia que tenía a las 10 de la mañana del mismo día en la Fiscalía? ¿Qué tanto apuro de irse a las 6 y tantos de la mañana a su domicilio? ¿Qué tanto apuro, fíjense, de la Fiscalía y el Poder Judicial también de comunicarse con el presidente de la República y decirle: estamos allanando la vivienda del expresidente Alan García? Ahí hay un punto adicional que varias personas me han preguntado en los últimos días y que es de todas maneras un misterio. Se ha ido reconstruyendo que efectivamente el presidente García dio cuenta de esta decisión. Ayer Mauricio Mulder nos ha confirmado que aproximadamente en el episodio de la Embajada de Uruguay, él ya había dejado en claro a gente cercana que si esto pasaba, que si una detención de alguna manera era ordenada, él se iba a quitar la vida. En los últimos días hubo rumores fuertes de que se venía esta detención preliminar, ¿no? Incluso la Fiscalía de alguna manera había ya filtrado la información esta del dinero que nada había recibido, por lo que con los antecedentes que veíamos era posible que se diera una detención con estas características. Si este escenario ya estaba configurado, Nidia, ¿por qué Alan García estaba solo en ese momento? ¿Por qué estaba solamente con las 2 trabajadoras domésticas en la casa? ¿No hubo algún tipo de advertencia, de preocupación de repente? Sé que es un tema complejo, pero parece ser que también el APRA quiere responsabilizar a la Fiscalía o a la Policía y ellos tendrán que responder efectivamente si se dio mal este operativo. Pero ¿por qué Alan García no estaba acompañado? Puedo mencionarte que la decisión que tomó él no fue en horas, no fue en minutos, no fue cuando vio al fiscal, que no le respondió ante la pregunta: ¿cuál es la diligencia a la cual usted viene? ¿O es allanamiento o es detención? No fue preciso. Luego sale el ministro del Interior y dice: él estaba armado, hubiera sido peor cuando nosotros nos acercábamos. ¿Era un arma? Era una sombra. Entonces, para que muestre el ministro, y a quien nosotros le decimos renuncie por dignidad, que muestre el video, que muestren los audios. ¿Por qué dice que hubo solamente un video sin audio? Oh, sorpresa, cuando se hace una intervención se graba todo. Según ustedes no hay audio porque no se quiere saber qué cosa fue lo que se dice o cómo la Fiscalía... Según nosotros no. Yo creo que dentro de un procedimiento legal se hace una filmación con el correspondiente audio. ¿Qué esconde? Yo le diría al ministro, ¿qué esconde? La mala intervención, la creación de la DIVIAC, la policía que va a perseguir políticos. ¿Dónde está la policía fiscal? ¿Dónde está? ¿Dónde está la policía judicial, que es especializada en estos temas? Los han guardado en una esquina, ya no intervienen. Aquí viene directamente la responsabilidad del presidente Vizcarra. Con esto no pretendemos revivir a Alan García, lo que pretendemos es que responda el ministro del Interior, que se está victimizando diciendo que hubiera sido peor si es que nos acercábamos a Alan García, tenía 7 armas. Por favor, yo creo que aquí la historia también se escribe con sangre y Alan García ha brindado su vida por llamar la atención y que la institucionalidad aquí en el país está quebrada. Y aquí hay consignas y esperemos que lleguemos a la verdad todos, sin consignas. Ahora, también hay una gran demanda de la ciudadanía porque la corrupción sea castigada. Por supuesto, nosotros queremos que haya una lucha frontal contra la corrupción, pero una lucha frontal real. A mis amigos no, vamos acá con nuestros opositores. Pero, bueno, en realidad
son todos. Pedro Pablo Kuczynski está pasando por una situación Bueno, dramática. Vamos a recibir a su familia. Y Vizcarra, la empresa que daba servicios a Odebrecht de Vizcarra, pero una cosa son recibir pues, $4 millones del secretario personal. Así sea un solo, 4 millones o más. Se haya dado una transacción comercial, en fin. Corrupción es corrupción. Pero es que nadie dice que haya corrupción en el otro caso. Está bien, usted me hace los cuestionamientos por el lado del ministerio, la policía, en fin, el poder político, eso efectivamente tendrá su curso. Le insisto en la pregunta, ¿el APRA había aceptado la idea del suicidio de Alan García antes de que esto ocurriera? Nosotros sostuvimos conversaciones con él en varias oportunidades. La semana anterior estuvimos con él, siempre hablando sobre la coyuntura, sobre los temas que se están dejando de hacer en el país. Y esa era su mayor preocupación. Recordarás, y él mismo lo presentó, que eran los logros de la lucha para combatir la anemia, desde el instituto, desde la academia. Nosotros estábamos seguros que él no iba a dejar mancillar el honor del 2 veces presidente de la República, estábamos seguros. Lo que no le dábamos vuelta era el cómo. Y lo que ha sucedido la semana pasada exactamente, la historia podrá valorar la entrega en vida del presidente de la República. Porque igual llama la atención, y todos los que conocimos a García, bueno, nadie puede decir que García no era un personaje, ¿no? Y que, en fin, era un político, además fuera de serie, con toda la controversia que despertó durante décadas, pero yo, además, me pregunto, se sabe, por ejemplo, que su padre sufrió carcelería, él conoce a su padre preso, se habla mucho ahora de que sí eso pudo tener algún tipo de influencia, de trauma, que finalmente todos estamos sujetos a tener, para tomar una decisión de estas, porque al final un paso por la cárcel de repente, eventualmente injusto, no tiene por qué ser un deshonor como tal. Mira, Enrique, ¿Cómo evaluar esa parte? Yo creo Estoy tratando de encontrar respuestas, ¿no? a una decisión pues pero por ese terrible. Pero por ese lado no va la respuesta, porque él fue formado en un hogar aprista. Tiene razón, él conoció a los 5 años recién a su padre. La madre lo lleva de meses a que el padre lo conozca, pero él conoce a su padre a los 5 años. Y en la formación que le da su padre, en la formación que le da su madre, es cuando él muestra sus dotes políticas desde muy joven. De tal manera que aquí no hay trauma, aquí hay decisión de honor. Pero la cárcel en el martirologio aprista pues no es deshonor. Lo que nosotros ahora estamos dentro de una consigna política. Va a cargar Vizcarra la muerte del presidente Alan García, va a cargar de otros presidentes también. Yo creo que aquí se le está yendo la mano para perseguir a sus opositores políticos. Vizcarra no persigue, pero Nidia, bueno, vivimos una separación de poderes. Lo que usted me está diciendo es que no hay democracia en el país y que no hay separación de poderes. Bueno, pues nos fregamos. Enrique, regresamos a 1992. Solo una pregunta. ¿Qué cosa hacía la Fiscalía y el Poder Judicial llamándolo inmediatamente cuando estaban haciendo la intervención al presidente de la República? Lo ha declarado él en su entrevista en este canal. Porque tienes una policía que de todas maneras depende del Ejecutivo. Excelente. Pero eso no quiere decir, es una policía que depende del Ejecutivo, y a la hora de hacer el trabajo de la detención, la policía debe hacerlo precisamente. Muy bien, pero la policía, no el Ministerio Público ni el Poder Judicial, le correspondía a la policía. La policía nunca llamó al presidente de la República. Por eso podemos nosotros interpretar. Lo único que nos está llevando el odio a sus opositores políticos, nos está llevando al desencuentro país. Vizcarra ha pedido al Poder Judicial y a la Fiscalía que reflexione sobre el exceso de herramientas apristas. El padre Vizcarra fue aprista. ¿Ustedes están realmente seguros de que aquí estamos hablando de una persecución a ese nivel? Entonces, ¿qué pasó entonces con Keiko Fujimori, con Ollantumala, que se comió 9 meses de cárcel? Otra vez, insisto, vamos a hablar con sus familiares ahora, con Pedro Pablo Kuczynski, que pasa una situación dramática a los 81 años. No, García es el único entonces que era, digamos, el premio en esta persecución política. Te puedo decir, Enrique, cuando sostuvimos para la segunda vuelta una reunión con PPK, estuvo también Techito, fue en la casa de Mercedes Arauz para alcanzarle nuestras propuestas en una segunda vuelta. Ahí el propio Martín Vizcarra dijo: mi padre fue constituyente, yo no lo conocía, mi padre fue miembro de la Asamblea Constituyente y postuló junto con Aya de la Torre.
pero Dios lo tenga en su gloria, porque muy lejos ha quedado su hijo de ser leal, fraterno y buscar ¿Qué tenía justicia. que hacer Vizcarra en esto? O sea, influir al... Es que, a ver, Lo cierto, vuelvo porque quiero hacer un por ejercicio favor. democrático, Sí. ¿no? O sea, uno está finalmente en una democracia y como periodista lo que defiendes es eso. Si no estamos en una democracia, insisto, estamos fritos. Son decisiones controversiales, efectivamente, criticables, yo creo que sí, en muchos sentidos, y en la última semana yo creo que sí ha sido traumática para el país. Acaba de referirme yo a un posible trauma. Esta semana que hemos vivido ha sido realmente, ha removido nuestras conciencias. Pero precisamente en donde se comprueba que tienes un poder ejecutivo que está mandando a la fiscalía. Yo conozco a los fiscales, en fin, los veo bastante autónomos, incluso dentro de la propia Fiscalía de la Nación, del propio Poder Judicial. Uno puede discrepar, como repito, de sus decisiones, pero insisto, no es peligroso disparar hacia arriba y decir, aquí lo que hay es una persecución política. Cuando Alan García pide asilo a Uruguay, la comunidad internacional concluyó que no había persecución política. Puede haber una injusticia, Bueno, insisto, yo le diría... pero no es irresponsable Lapra al querer de alguna manera ir contra la democracia peruana en ese Los sentido. hechos nos están dando la razón. Alan García no recibió ni pidió dinero alguno. Dicho por Barata, ratificado doblemente. Segundo, el presidente Alan García jamás iba a dejar mancillar el honor del 2 veces expresidente de la República. Por otro lado, persecución política o no, lo cierto es que el ministro del Interior, ya en el periodo de haber chuponeado la casa de Alan García, saca las pruebas, porque chuponeó la embajada de Uruguay, chuponeó la casa de Alan García. 50 policías fueron esa noche a sacar una mochila. ¡Qué desesperación! De aquellos policías que se hacían pasar por presa. ¿Queremos la verdad? Por supuesto que sí. ¿Por qué perseguían a Alan García? Tú mismo lo has dicho. Un político que no solamente en la parte académica, sino en la parte política, siempre pensaba en el Perú. Incluso en el hacer, en el concertar, en el proponer, en el avanzar en nuestro país. Sería perseguir como a los otros 4 o 5 presidentes que también están en esta situación, en la propia Keiko Fujimori. Podríamos quedarnos hablando de este tema. Yo Por le supuesto. agradezco, Nidia, por venir. Son momentos difíciles y esperamos finalmente que la verdad prevalezca y que el país y nuestra democracia salga fortalecida de un trance tan duro como... Te agradezco, como Enrique. Gracias, Lo gracias. único que podría decir, Alan vive. Vamos a ir a una pausa y vamos a compartir también una conversación con los familiares de Pedro Pablo Kuczynski. No se vayan. Le damos la bienvenida a Carolina y Miguel Kuczynski, hija y hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que como sabemos también pasa por una situación muy difícil. El Poder Judicial en primera instancia ha decretado la detención preventiva de 36 meses, 3 años, en base pues a la acusación o a la investigación del fiscal José Domingo Pérez, que los indica él como parte de una organización criminal, sabemos pues, compuesta con su ex secretaria y su ex chofer, para, se supone, lavar el dinero que venía de las consultorías que su empresa Westfield le brindó a Odebrecht y de alguna manera vincular este esquema con la coima que hemos confirmado hoy de las declaraciones de Jorge Barata, que le pagan a Alejandro Toledo de 31 millones de dólares. No sé si ese es en resumen más o menos lo que se ha planteado en el Poder Judicial y la acusación que se le hace al señor Kuczynski. Carolina, gracias por estar con nosotros. Sí. ¿Cómo está su padre, primero, de salud? ¿Qué sabemos del estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra en la clínica angloamericana, en la unidad de cuidados intensivos? Primeramente quiero agradecer a la clínica porque está bien cuidado. Sigo inquieta porque generalmente sigue enfermo, sigue con triple riesgo cardíaco y sigue con los mismos problemas de inestabilidad de presión, inestabilidad de pulsación y problemas de coagulación. Y ahora hay un conjunto, una junta de hematólogos, también de expertos de cardiología
y todos están trabajando más juntos y creo que están trabajando muy bien. Pero lo veo, por ejemplo, muy cansado. Y él trata de levantarse, pero necesita estar echado casi todo el tiempo. Señor Miguel Kuczynski, para remitirnos efectivamente a lo que nos decía Carolina Kuczynski, al informe médico, el expresidente es internado el martes 16. El examen clínico revela hipertensión arterial y arritmia cardíaca compleja con elevación de las enzimas cardíacas, motivos por los cuales es internado pues en esta unidad de cuidados intensivos. Se le realiza la tomografía coronaria y un cateterismo cardíaco con el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Esto era para ver si era necesario intervenir, si es que había alguna arteria bloqueada. Se encuentra afortunadamente que no es necesario intervenir y hay un tema además, y que no había pues infarto, ¿no? Y la cardioversión, hay que usar los términos técnicos para entenderlo, cardioversión eléctrica revierte la arritmia cardíaca, ¿no? Entonces también eso es exitoso. Y hay un tema de una válvula que Pedro Pablo Kuczynski tiene en el corazón hace 15 años, ¿no? Y que se refiere al tema de coagulación, al que usted decía, Carolina. ¿Cuál es la situación ahí con el tema de la válvula? Bueno, la válvula en sí misma, tengo entendido que la válvula la han averiguado y está bien, la válvula misma. El problema cuando uno tiene ese tipo de intervención es que uno siempre tiene que estar sobre anticoagulantes, así que él todos los días toma su varias veces al día. Y eso se ha desestabilizado. Y lo están tratando, una de las cosas para las cuales lo están tratando es esa. Es como regular el tema de la coagulación, para que no haya problema por ese lado. Sí. Ahora, se suponía que él, se dijo que el fiscal José Domingo Pérez iba a evaluar el cambio de condiciones. Y esto fue incluso en el contexto de la muerte de Alan García y demás. Pero al final se echa para atrás. ¿Por qué de lo que se discutió durante la audiencia sabemos que el fiscal insistió en una medida tan drástica como la prisión preventiva? Bueno, mire, yo estuve en la audiencia y tenía entendido antes de la audiencia que él había concedido o pedido el arresto domiciliario. Y al empezar la audiencia la cosa cambió. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé. Ahora, lo que se ha presentado, entendemos ya, César Nakazaki ya ha presentado una apelación. ¿Cuándo se va a ver esta apelación? Porque creo que ahora mismo, bueno, ya se está cumpliendo como tal la prisión preventiva. Él sigue en la UCI, pero ya se cumple como tal la prisión preventiva. Por eso se dio esta controversia también, se suponía en la intervención, se ha hablado de esposas, ¿no?, a la cama, el ministro lo ha negado, pero parece ser que incluso los policías le declararon a una radioemisora que efectivamente iban con esa intención. Y bueno, la policía ha determinado que será una investigación. Pero ¿qué podemos esperar en los próximos días de esta apelación para ver si se varía la medida contra Pedro Pablo Kuczynski? Estamos esperando ver un resultado al fin de semana, pero parece que vamos a tener que esperar lunes o quizás martes para ver un resultado. ¿Está asignada la sala a la cual iría esta apelación? De eso tampoco sabemos. Creo que está en trámites ahora. Es una especie de panel pequeño. Creo que hay 3 o 4 jueces, así que hay una rotación entre ellos. Eso lo decide el Poder Judicial. Todavía ni siquiera está determinada esta... Bueno, eso es lo que tengo entendido. Vamos a puntualizar este tema. ¿Qué le comenta Pedro Pablo, su padre, de su situación tan desafortunada en este momento? Él, la última vez que lo escuchamos, digamos, declarar fue en la audiencia precisamente de prisión preliminar, donde él, bueno, se mostró muy molesto, ¿no?, con la situación, cómo habían, en fin, maltratado su reputación y demás. Decía que hasta las cuentas le habían congelado. ¿Qué es lo que le comenta ahora mismo? Aparte en una situación tan dramática, porque él ya tiene que saber, además de la muerte de Alan García, me imagino. Sí, pero la cosa es que interesante para mí es que justo antes que le encarcelaron con la prisión preventiva de 10 días, él estaba más feliz porque me dijo, bueno, creo que
ahora no encontraron nada, no hay ninguna prueba. Hasta ahora todavía no me acusaron porque todas las pruebas no había ningún éxito y no están encontrando ningún camino que llega a ninguna prueba. Entonces creo que todo se está deshaciendo este caso contra mí. Y por Él se encontraba muy confiado. Se encontraba muy confiado y ¡pam! Quizás 40 horas después, prisión preventiva. Y después ahí estaba y después se desesperó, estaba súper triste y después se enfermó porque necesita todo este sustento. ¿Qué consecuencia tiene el estado anímico en un estado de salud como el de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, tengo entendido de los médicos que es muy importante, eso lo han estado evaluando justamente, y una de las personas en esa junta es alguien que se ocupa de psicología y para saber qué tipo de choques o de contratornos él puede soportar, ¿no? Para mirar eso. Él está, yo diría que él está indignado de lo que le está pasando. Y eso, claro, que no es tan bueno para la salud. Claro. Creo que está muy involucrado el estado psicológico con el estado de un corazón, el estado cardíaco. Creo que son muy juntados. Bueno, ¿está su hermana todavía? Sí, ella está aquí también. Bueno, eso sin duda le tiene que ayudar a él. En la posibilidad de que fuera eventualmente trasladado a una prisión preventiva, sabemos pues que está este penal de la Diroes, donde está Alberto Fujimori. ¿Ustedes han visto qué tipo de condiciones son las que eventualmente él tendría en una situación como esta? Me refiero al control de su salud. Pedro Pablo Kuczynski además tiene 81 años, ¿no? Bueno, de verlas así en la práctica yo no las he visto, sé un poco de ellas. Yo creo que él necesita dos cosas: estar cerca de cuidados que le corresponden a su salud, pero la segunda cosa es que él está, como yo también, cerca del fin de su vida, y así que necesita tener una especie de sentimiento que si él va en un proceso de prisión preventiva o de arresto domiciliario, lo que sea, se va a pasar algo, porque hasta ahora todo lo que hemos tenido es especulaciones. Se supone que hubiera podido ser esto, Podría se piensa que bajo estas circunstancias hubiera podido ser involucrado en esto y lo otro, ¿no? Pero es tiempo ahora de hacer una investigación bien concreta, y lo que a él y a mí y a nosotros me asusta es que uno se va a sentar al lado del presidente Fujimori o de quien sea y no pasa nada. Uno ahí está parqueado. Así es. Sí, parqueado y por causa de algo hecho de humo y verbos condicionales, pero una cosa que no es humo es el carcel. Eso es bien concreto. Es bien concreto, y por eso pues está evidentemente en debate este uso de herramientas, ¿no? Mucho antes incluso que se formule una denuncia penal. Gracias por estar con nosotros. En fin, nuestros mejores deseos para Pedro Pablo Kuczynski, finalmente pues un presidente constitucional de la República. Gracias a usted por invitarnos. Gracias a Les voy a pedir, vamos a ir una pausa. Les voy a pedir que se queden, por favor, un segundo sentados, porque estamos en la línea con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que por supuesto viene de esta mesa instalada. Ministro Ceballos, buenas noches, en Las Bambas. ¿Qué nos puede comentar de lo que se ha podido discutir hoy? Porque además su presencia era muy esperada por los comuneros. Don Enrique, muy buenas noches y muy amable por la oportunidad.
Efectivamente, el día de hoy hemos acudido finalmente a instalar la llamada Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos, que es a consecuencia de una reunión que mantuvimos en la misma provincia de Cochabamba, una delegación encabezada por el presidente Salvador del Solar el 11 de este mes. Y uno de los temas acordados era justamente la instalación de esta mesa. ¿Y por qué esta mesa de justicia? Porque uno de los temas más delicados era la serie de denuncias que tenían los dirigentes y los comuneros ante el Poder Judicial y Ministerio Público respectivamente. Y es por ello que en una primera etapa pusieron como condición, si no se archivan, no hay diálogo y continúa la toma de carretera. Entonces, creo que de una u otra manera se han logrado avances importantes porque se está recuperando la confianza. Es decir, los comuneros y los dirigentes de una u otra manera están siendo escuchados, sienten que la autoridad las está atendiendo y consecuencia de ello es haber logrado estos acuerdos el día de hoy. Debo destacar que nos ha acompañado también el responsable de la OCMA, el doctor Vicente Waldo Jáuregui. Obviamente él ha recibido también denuncias respecto a la actividad funcional que desarrollan distintos jueces de dicha jurisdicción de Apurímac. Ahora, de nuestra parte, los compromisos asumidos son que en un plazo de 15 días vamos a revisar la diversidad de denuncias que tienen los dirigentes y los comuneros. A efecto de ello, una vez consistenciada la información, vamos a brindar un soporte desde la Dirección Nacional de Defensa Pública. En algunos casos tienen abogados y en la mayoría de casos no tienen abogados. Es decir, no hay una debida y oportuna defensa. Lo segundo, a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, vamos a instalar en los próximos 30 días una oficina en la misma provincia de Cochabamba, ¿no? Y lo último, don Enrique, es que desde el día de ayer se venía tejiendo la posibilidad de una propuesta de amnistía. Y justamente el día de hoy han participado exactamente 36 oradores, dirigentes comuneros y 6 abogados. Y casi ha sido unánime, parecía ser concertada su requerimiento de que se proponga una ley de amnistía. El día de ayer leíamos en el diario Gestión con Precisión el congresista Richard Arce, vocero de una bancada, él alentaba que estaba ya trabajando por en ese sentido. Y coincidencia, el señor Richard Arce es también representante de la región Apurímac. Ministro. El día de hoy... Sí, dígame. Sí, no, quería aclarar, esta ley de amnistía, estamos hablando de los comuneros que están involucrados en los procesos previos, porque el otro reclamo de ellos tiene que ver con estos asesores Chávez Otelo. Entonces yo quisiera que me diferencie la situación de unos y otros, si es que es el caso. No, específicamente el tema está relacionado a los comuneros o a los dirigentes de los comuneros. Y hablamos de procesos que se incoaron a partir más o menos del año 2011. Ahora, obviamente, esta es una iniciativa que se ha comprometido a impulsarla el congresista Richard Arce. Ahora, entendamos, tiene que seguir la rigurosidad de un procedimiento legislativo, es decir, el proyecto que se ha comprometido a hacerlo en una semana, ingresar a comisiones, deliberación, debate, pleno, es todo un proceso. Pero antes es una figura que no es usual y tiene ciertas rigurosidades de índole técnico, ¿no? O sea, hay que precisar el tipo de ilícitos, el tipo de actores que estarían como beneficiarios, hay que fijar también espacios de tiempo, es decir, son distintos factores que tienen que darse en la iniciativa y también en el debate propio que se da en el seno del Parlamento. Interesante, ministro, y bueno, es un proceso complejo como usted nos lo está explicando y esperamos que vaya avanzando y esperamos además tenerlos en nuestros estudios. Yo quería preguntarle, aprovechar esta comunicación, porque acabamos de conversar con Miguel Kuczynski y Carolina Kuczynski, que por supuesto hermano e hija del expresidente Kuczynski, y está su situación pues en discusión. Ellos han presentado una apelación con respecto al tema de la prisión preventiva de 36 meses. Él está en unidad de cuidados intensivos y en los últimos días el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Salvador del Solar invocaron, ¿no?, al Poder Judicial de todas maneras a reflexionar con los posibles excesos de estas herramientas de prisión preventiva. Y se ha señalado pues que su cartera tendría de todos modos algo que decir con respecto a la implementación de herramientas como la de los grilletes electrónicos, que antes de repente pues no eran muy frecuentes. Se ha hablado mucho del arresto domiciliario, de las limitaciones que ha tenido el arresto domiciliario en otro tipo de procesos, pero quería que nos cuente si es que se está avanzando en algo para poder adaptarse a estos nuevos casos. Un paréntesis previo, don Enrique. En primera instancia tenemos que enfatizar, el presidente y el premier respectivamente hicieron algún comentario.
pero jamás pusieron en tela de juicio lo que es la autonomía de poderes, ni jamás pusieron en juicio lo que es la lucha contra la corrupción, eso con precisión, porque de un tiempo a esta parte estamos muy sensibles y ha despertado cual si fuera una opinión que se pretende con cierto grado de intromisión en la autonomía que tienen estos órganos, lo cual no es cierto. Lo segundo, el tema concreto, ¿no? El día domingo, en particular, fue Ernesto Blume, el actual presidente del Tribunal Constitucional, quien manifestaba de que era prudente que el Parlamento se manifestara. Y algunos colegas han dicho, no, que no haga el Parlamento, porque obviamente es una representación política, que la haga el Poder Ejecutivo a instancia del Ministerio de Justicia. En principio, acá vamos a hacer una precisión, y me parece necesaria, don Enrique. Mire, la ley es solamente garantista. La norma establecida en el Código Procesal Penal es solamente garantista. Establece, como usted lo conoce seguramente, ¿no? Es el tema bastante definido en qué circunstancias procedería una detención preventiva. Lo que dice es que en muchos casos se utiliza el criterio de conciencia. La pregunta es, ¿este criterio de conciencia puede ser parametrado bajo un marco regulatorio o es una potestad discrecional del juez? Lo segundo, ¿no? Cuando acude a tomar una determinación de esta envergadura, el juez hace una especie de valoración, pero valoración de las actuaciones procesales. Y quien tiene directa vinculación con las actuaciones procesales es solamente el juez o es el fiscal respectivamente, ¿no? En el caso concreto al que usted hace alusión a razón de los invitados que ha tenido usted allí, aquí hay una cuestión que ha imposibilitado inclusive el llamado arresto domiciliario, que es la figura procesal de lo que es el peligro procesal. Y esta figura del peligro procesal se materializa en dos circunstancias, ¿no? Lo que es la posibilidad de fuga, ¿ya? Y lo que es obstrucción a la justicia. Y cuando ha puesto de manifiesto sus argumentos en la resolución respectiva el juez Jorge Chávez, si no mal recuerdo, es justamente una cuestión fáctica y cuyos elementos los tiene él, no nosotros, ¿no? Ahora, bien, pasando a otro tema de la pregunta, es en la posibilidad de lo que es los billetes electrónicos. Mire, en principio es una figura que ya existe en el país y se estableció como plan piloto del Distrito Judicial de Lima y el número es 50. Escasamente hemos aplicado alrededor de 18, mire, en un periodo de tiempo de algo de 4 años. ¿Y por qué esta suerte de desidia o escaso interés o escasa aplicación? Es que primero hay ciertos marcos normativos que la limitan. En principio son para delitos penales menores a 8 años. Lo segundo es que una parte abona el Estado a instancia del INPE y otra parte abonan los interesados. Y lo tercero, quizás que es el elemento más complicado, es que esta es una potestad que la decide ¿quién? El Poder Judicial. Y el Poder Judicial es renuente a su aplicación. Yo escuchaba en días pasados que el presidente del Congreso decía, es que le falta reglamentación. No, no falta reglamentación. O sea, la ley es suficientemente clara para aplicarse y a efecto de eso se viene aplicando. Lo que pasa es que, como reitero, hay renuencia, hay cierta actitud negativa para poder aplicar o dar inmediatez a la aplicación de los llamados billetes electrónicos. Ahora, existe un proyecto de ley en el propio Poder Legislativo, ya se cuenta con dictamen favorable, entiendo, de la Comisión de Justicia, para que los billetes electrónicos sean más flexibles en su procedimiento y sean una cobertura ya no de 50, sino de 2.000. Obviamente estamos comprometidos, porque más allá de una u otra persona que esté en la circunstancia presente, presta a poderse someter a la aplicación de los billetes electrónicos, don Enrique, hay una situación realista para nosotros. Tenemos una sobrepoblación en los penales y de manera nos ayudaría los billetes electrónicos. De una capacidad de 39.000 internos, tenemos en estos momentos 93.000 internos, una sobrepoblación. Con los billetes electrónicicos, ¿cuánto nos ayudaría a aliviar una mejor administración en el sistema penitenciario? Perfecto, ministro. Nos ha aclarado muchísimos puntos. Realmente, efectivamente, no. Esperamos también una reacción o una intervención del Poder Judicial al respecto. Gracias otra vez por esta comunicación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Y vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Cara a Cara. No se vayan. En los últimos meses, probablemente en el último par de años, he estado discutiendo esta posibilidad del desalojo notarial en el Perú. Bueno, sabemos quién no sabe de historias de alguien que tiene una propiedad, tiene un inquilino moroso y no lo puede sacar nunca. Bueno, ya salió la norma finalmente sobre este desalojo notarial que haría este proceso mucho más expeditivo. El doctor Manuel Balcázar Vázquez es especialista en temas inmobiliarios, especialista pues en derecho en la materia. Y gracias, doctor, por estar con nosotros, doctor Balcázar. Hay quienes todavía son escépticos de si esto iría a funcionar o no, de si va a ser un procedimiento muy complicado, incluye de todas maneras a un juez de paz. Entendemos qué tan beneficiosa ve esta norma que ya se publicó hoy. La ley que regula el procedimiento especial de desalojo.
intervención notarial. Efectivamente, esta ley ha sido esperada por mucho tiempo porque han habido muchos intentos para poder de alguna manera hacer más rápido el desalojo. Actualmente los procesos judiciales demoran alrededor de 5 años, lo que implica que el propietario que tiene en un momento un contrato vencido o inquilinos que no pagan, tienen que iniciar este proceso y durante esos 5 años no reciben ningún pago de arrendamiento y muchas veces los inmuebles son entregados totalmente deteriorados. Esta norma, que mal llamada desalojo notarial, porque en realidad lo que es un desalojo pero con intervención de notario, porque finalmente el juez de paz es el que tiene que ordenar el lanzamiento y el deserraje si es que esto es necesario. No es que el notario vaya a decir ya listo, no es que el notario se convierta en juez. El notario ocupa un papel muy importante. ¿Por qué? Porque de lo que se encarga él es de constatar si se ha cumplido el plazo del contrato, es decir, si el contrato ya está vencido, o de que los pagos de los arrendamientos no se hayan producido. En este caso, si ya se han atrasado más de 2 meses, el notario va a poder verificar esta situación y va a emitir un acta que va a ser como un título ejecutivo, con la cual el propietario va a poder recurrir al juez de paz e iniciar de esta manera ya el desalojo con el juez de paz, que ya es un proceso judicial. Pero entonces son dos causales muy claros. Uno es el no pago, como usted dice, pero el otro es el vencimiento del contrato, porque muchas veces lo que pasa es que se daba una suerte de renovación automática del contrato. Esto quiere decir que cuando uno como propietario expresa su, digamos, decisión de no renovar el contrato, se vence y aún así haya estado pagando el inquilino, está en su derecho entonces el dueño de recurrir a esta ley. Claro, lo que pasa es que con el contrato que es suscrito ante un notario ya se fija un plazo establecido, plazo de 1 año, 2 años. Al vencimiento de este plazo, la única forma de ampliarlo va a ser con una adenda, que también va a tener que necesariamente contar con la misma formalidad, es decir, la presencia notarial. Vencido este plazo y el inquilino no se quiere ir, el propietario va a poder recurrir al notario para que verifique, para que constate que este señor ya está viviendo en el departamento pero fuera del plazo. Y va a ser muy sencillo. Por eso es que para los notarios se les facilita las cosas, porque no hay un acto jurisdiccional para ellos. Es simplemente verificar, ver un contrato, la fecha en que vence el contrato, verificar que ya está vencido o en todo caso los meses que no ha pagado y en este caso la renta. ¿Cómo se verifica esto? Con la bancarización. Ahora, con esta modalidad de desalojo o esta modalidad de contratación de arrendamiento, necesariamente los pagos de la merced conductiva van a ser a través de una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo demuestro ante el notario que no va a ayudar a formalizar además? Así es, ¿no? Entonces, yo voy al notario y le digo, tengo mi estado de cuenta y no aparecen los depósitos que debieron aparecer por cuestión del pago del arrendamiento. Es decir, el notario solamente constatará o el vencimiento del plazo o el no pago. ¿Cuánto debería tomar el proceso? El proceso solamente dura 5 días en la parte notarial y con eso ya estaría apto el propietario para enviar una carta notarial para decirle al inquilino que desaloje el inmueble. Con todos estos requisitos, el notario emite solamente un acta que, como mencioné hace un momento, es un título ejecutivo. Ese título ejecutivo le va a permitir ir a un juez de paz, quien no va a tardar más de 3 días para calificar el pedido, y si todo está en orden, emitirá una resolución de lanzamiento. ¿Qué nos garantiza que se van a dar esas resoluciones en 3 días? Porque acá hay intervención policial, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que se prevé que el proceso en sí, en su totalidad, se espera que dure no más de 1 mes. Esperemos, todos estamos esperando con ansia. Claro, vamos a ver cómo funciona. Siempre. La parte notarial sí creemos que, porque no tienen, ellos tienen un personal especializado, se van a dedicar seguramente para ese tema. Los plazos generalmente, cuando hemos llevado al ámbito administrativo algunos temas como la prescripción adquisitiva, se han cumplido los plazos a nivel notarial. Siempre nuestro problema es a nivel judicial, pero... ¿Qué tan expeditivo y preparado está un cuerpo como el de jueces de paz, que siempre es un concepto muy interesante? Se dice que se debería recurrir muchas más veces a los jueces de paz para ciertos procedimientos. ¿Qué tan preparado está por ese lado? Imagino que van a crear unidades de apoyo a los jueces de paz. Sin embargo, el trabajo para el juez de paz frente a un acta de este tipo del notario simplemente va a implicar la resolución de lanzamiento. O sea, no hay mayor calificación. Ya el juez no va a calificar si el plazo está vencido o si están impagos. No, él simplemente ya da la orden judicial de lanzamiento o de cerraje. Para terminar, ¿qué tan recurrente
es este problema en el Perú? Es Porque muy la idea que uno tiene es que hay realmente una cantidad de morosos que se quedan a vivir en propiedades que no son las suyas, ¿no? La situación es dramática porque si bien es cierto, hay una gran cantidad de procesos judiciales en giro, hay otro problema que va detrás, es la cantidad de propiedades que están cerradas y que no están puestas en el mercado para el arrendamiento, precisamente por el temor a aquellos inquilinos que se van y se quedan y no quieren desalojar. Entonces, si logramos quebrar este punto tan fuerte que es la parte del desalojo, vamos a tener dos consecuencias muy importantes. Una, se va a propiciar la construcción de viviendas específicamente para alquiler. Y lo otro, se abre la posibilidad de que a mayores viviendas construidas, a mayores viviendas puestas por privados en el mercado, la posibilidad de que bajen los montos de los arrendamientos es latente, ¿no? Entonces es muy importante porque hay experiencias en Chile, por ejemplo en Colombia, en Estados Unidos, es muy común. Hay edificios completos dedicados exclusivamente al arrendamiento. Exacto. Y empresas que se dedican, construyen edificios y se dedican al arrendamiento de manera exclusiva, ¿no? Bastante interesante. Entonces esperemos que esta norma funcione finalmente, porque sí pues va a dinamizar tanto el sector inmobiliario como tiene que ver con el déficit de vivienda incluso, ¿no? Así que eso esperamos que vaya caminando. Gracias, abogado Manuel Balcázar, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esta noche con esta buena noticia, ¿no? En medio de este mar picado que es nuestro querido país. Nos despedimos, regresamos con más cara a cara mañana. Que pasen una excelente noche. Adiós.